La tercera parte de la marca de la bestia. Vamos a ver la tercera y última parte de la marca de la bestia. Para eso vamos a la palabra del Señor, al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Siempre les he manifestado que mucho se ha hablado acerca de la marca de la bestia, mucho se ha dicho, mucho se ha buscado, pero prácticamente son especulaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablar es lo que Dios nos muestra a través de la palabra del Señor. No crean lo que yo digo, crean lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso yo les manifiesto. Deben de tener un lápiz, un cuaderno para apuntar allí, para buscar. Había un pueblo que llamaba el pueblo de Berea, y cuando Pablo iba allí, él predicaba, él enseñaba la palabra, y cuando se iba ellos iban a ver si era realidad lo que él decía. Entonces así debemos decir nosotros. Nosotros tenemos que hablar es en el nombre de Cristo Jesús y lo que dice la palabra del Señor, porque no hablamos nosotros, es Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos revela las cosas. Si en nosotros no está el Espíritu de Dios, no hay absolutamente nada. Bien, entonces vamos a Apocalipsis 13, 18, y lo leemos en el nombre de Cristo Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Miremos lo que dice aquí, es demasiadamente importante. ¿Por qué? Porque dígase lo que se diga, la dispensación de la gracia ya entró en esa recta final. Ya la dispensación de la gracia está totalmente terminando, ya está agonizando. Por eso la palabra ya se reveló desde finales del siglo pasado. Esto no se había dado antes porque realmente no era el tiempo, pero ya es el tiempo de darse esto. Por eso Dios nos ha permitido llevar este mensaje al mundo de las naciones. Esta es la tercera parte. Bien, dice la palabra del Señor así: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es 6, su número es número de hombre, y su número es 666. Dios nos está diciendo aquí que, dice la palabra del Señor, cuente el número de la bestia. Nos está hablando de una bestia, pero estamos viendo en la marca de la bestia, pero nos habla de esa bestia. Pero ¿quién es esa bestia? Yo les he explicado que esa bestia es un principado. Los principados son los que tienen el control a nivel mundial de todas las naciones, y que estos principados o todo demonio, para poder estar aquí en la tierra, él necesita de un cuerpo, de un ser humano para poder andar, porque ellos trabajan es a través de la mente, ellos se alimentan del pecado. Si ustedes ven, por ejemplo, allí en el libro de Génesis, que es la siembra, allí encontramos nosotros que Satanás, que el Señor reprenda, él se le presenta como una culebra, comienza allí como una culebra porque es la siembra. Pero si nosotros encontramos allí en Apocalipsis que ya la cosecha, nos encontramos con la serpiente antigua, con el dragón. Bien, sigamos adelante. Entonces miremos que la palabra nos muestra que es una bestia. Ya sabemos que esa bestia es un principado. Dice, y que su número es 666, dice, pues es número de hombre. Sabemos que es una bestia, que es un principado. Estamos viendo la tercera parte y última de la marca de la bestia. Es una bestia, es un principado. Su número es un número de hombre, y su número es 666. Esa es la realidad. Entonces ya sabemos tres cosas, y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver, para que vamos derechito donde está la marca y el nombre. Todo está aquí en las Sagradas Escrituras. No es como muchos hombres dicen. Yo veía, por ejemplo, la semana pasada un pastor que prácticamente se puede decir que es de talla internacional, es muy usado en la palabra, pero él decía de que no, que será un presidente, que son ejércitos, etc. No, todo eso es totalmente falso. Si más bien nosotros no entendemos esta palabra, porque no es para todos, pues no la digamos, no la entendemos. Nosotros no podemos, estaban en un programa de preguntas y respuestas, digamos, no sabemos, porque ¿para qué vamos a engañar a las personas? Bien, lo único que sí les digo, vuelvo y les digo, es que ya estamos finalizando esta situación, ya estamos finalizando la etapa de la dispensación de la gracia, y es el momento de que tú, amigo, amiga, si no has abierto tu corazón a Cristo, lo abras y aceptes a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque solamente aquellos que estén inscritos en el libro de la vida escucharán la trompeta de Dios. Bien, estamos viendo la tercera parte y última de la marca de la bestia. Dice en Apocalipsis 13 y 7, dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí vuelve y nos repite, nos dice que nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender, nadie va a poder hacer absolutamente nada si no tiene esa marca, el nombre o el número de esa potestad.
porque es que realmente no es un ser humano el que va a gobernar, no es un ser humano, no es como muchos pastores dicen. Yo lo digo porque yo lo he visto a través de las redes sociales, de la prensa escrita, la televisión, que no, que ese es un hombre que sale de X nación. No, eso no es ninguna persona que sale de X nación. Todo esto es espiritual y todo esto lo va a manejar es el mismo diablo con los demonios, lo reprenda. Ya fue vencido hace más de 2000 años. Allí en la cruz del Calvario estaba a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo. Entonces miremos lo que dejemos allí. Vamos allí a la palabra del Señor, al libro de la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice: inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, inicuo, refiriéndose a la bestia, esa potestad cuya creación es por obra del mismo diablo, o demonio lo reprenda. Si nosotros encontramos, haciendo un paréntesis aquí, en Apocalipsis 13:2, parte final, dice que el dragón, Satanás, le entregó su trono, su poder y toda la autoridad a ese principado, porque es que Satanás es el que está detrás de todo esto, y todo esto tiene que ver, es espiritual, todo esto tiene que ver es con la adoración a la bestia, porque él lo que está buscando, lo que quiere es que lo adoren, y Dios le ha dado esa oportunidad que los últimos 3 años y medio, el que no lo adore le tiene que cortar la cabeza. Así lo dice la palabra del Señor. Bueno, le van a hacer, lo van a decapitar. Bien, entonces ya sabemos que va a salir ese decreto, pero todo eso saldrá después de que la iglesia de Jesús salga de aquí, sea levantada junto con el Espíritu Santo, el Espíritu, y esto queda gobernado ya por eso, se llama la gran tribulación. Todo esto tiene que ver con la gran tribulación, pero es demasiadamente importante saberlo. Entonces ya sabemos que saldrá ese edicto, ese decreto en el cual nadie podrá comprar ni vender. Entonces dice, sino el que tuviese la marca. La marca se compone del nombre y del número, que es lo que vamos a ver ahora. Todo eso está aquí, y todo esto tiene que ver, quiero decirte de antemano, todo esto tiene que ver con la Roma papal. La Roma papal. Ahora ya no es la Roma papal, ahora ya es el Vaticano, porque el Vaticano es un país dentro de otro país, un país dentro de una ciudad. Y todo eso está aquí en la Biblia, eso lo vamos a ver. Pues vamos a ver si lo alcanzamos a evacuar en esta tercera parte. Y sigue diciendo, dice, no podrá comprar ni vender sino el que tenga esa marca. Ahora, si tú te haces marcar, tienes que saber que tendrás que rendirle pleitesía ¿a quién? A la bestia. Y ya después, así te arrepientas, ya no hay absolutamente nada que hacer. Ya no hay absolutamente nada, ya estás condenado, porque así lo dice la palabra. Bueno, entonces ya sabemos que nadie podrá comprar ni vender, sino el que tenga esa marca o el número o el nombre de la bestia. Es una potestad. Vamos a ver, todo eso está aquí en la Biblia. Todo eso está allí en la religión católica, porque eso tiene que ver con la religión católica. Si nosotros miramos en Apocalipsis 13:16, nos dice, y hacía. Miremos que es muy importante aquí lo que dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces miremos, esto hay que ponerle mucho cuidado cuando nosotros vamos a interpretar estas cosas, porque dice hacía. Quiere decir que aquí nos está diciendo que no es esa potestad, no es el anticristo el que va a obligar, porque eso es obligatorio, no es el que quiera, sino que es obligatorio. El que no quiera lo decapitan. Esa es la realidad. Fuera de antes de decapitarlo lo van a atormentar, porque es el diablo con los demonios los que va a hacer todo eso. Entonces, hacía. Entonces quiere decir de que no es esa bestia, no es esa potestad la que va a hacer eso, sino la segunda bestia. Hay una bestia, yo creo que ya lo hemos visto, la segunda bestia, porque esta bestia es la que sale del mar, la vamos a ver, y la otra sale de la tierra. No son iguales, pero hablan igualmente, porque son dos potestades. Bien, la una es una entidad netamente espiritual satánica, la otra también es satánica, pero es un ser humano. Bien, entonces sigamos. Entonces ya sabemos que nadie podrá comprar ni vender. Entonces, si nosotros miramos aquí en Apocalipsis 13:1, nos dice la palabra del Señor, me paré sobre la arena del mar. El mar significa naciones, ciudades, significa el mundo en general. Por eso dice, me paré sobre la arena del mar. Significa el mundo entero. Y vi subir del mar una bestia. Vio subir esa potestad, ese principado. ¿Por qué dice el mar? Porque es el que tiene el control de todas las naciones del mundo. Porque la palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Quien lo reprenda, pues no puede hacer absolutamente nada si el Señor no se lo permite. Bien. Entonces vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Por eso yo les decía de que esto viene es de la Roma papal. Dice, y sobre sus cabezas, no es sobre una, sino sobre sus
cabezas. Dice que tiene 7 cabezas, y esas 7 cabezas son los 7 reyes que habla Apocalipsis 17:10, eso lo vamos a ver ahora, y que tiene 10 cuernos. Esos 10 cuernos tienen que ver con los 10 reyes que habla Dios en su palabra en Apocalipsis 17:12. Bueno, entonces ya sabemos que tiene un nombre blasfemo. ¿Y quiénes son los que tienen un nombre blasfemo? Dice las 7 cabezas. Bueno, entonces sigamos adelante. Si nosotros miramos aquí en Apocalipsis 13:11 nos dice, después vi otra bestia, es la segunda bestia, yo les digo, que subía de la tierra. Esta bestia ya no sube del mar, sino que sube de la tierra. Y tenía 2 cuernos, miremos, tiene 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Quiere decir que tiene 2 cuernos como cordero. ¿Por qué dice eso? Porque tiene 2 poderes y tiene 2 cuernos, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué? Porque es una entidad religiosa, tiene 2 cuernos. Los cuernos significan poder, ¿cierto? Entonces tiene 2 cuernos que maneja lo que es el poder político y el poder religioso, y se refiere al falso profeta. Nosotros veíamos todo eso, dice, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Por qué? Porque ese va a ser ese es el falso profeta. Bueno, entonces sigamos. Entonces ya nosotros vimos que todo esto es un montaje prácticamente satánico. Bien, entonces tenemos que saber nosotros, por ejemplo, de que la única institución en la tierra que tiene reyes es la religión católica. Ellos recibieron ese estatus de rey el 11 de febrero de 1929, cuando el cardenal Gasparini firmó ese tratado de Juan de Letrán con Mussolini. A partir de esa época, ellos adquirieron ese estatus de rey, y en esa época estaba Pío XI, y hasta la fecha, hasta Benedicto XVI, han transcurrido los 7 reyes que habla Dios en su palabra en Apocalipsis 17:10. Y son las 7 cabezas que habla Dios en su palabra en Apocalipsis 13:1, que son los siete reyes. Entonces ya sabemos. Entonces vamos a Apocalipsis 17:10. Miremos lo que dice la palabra. Y son 7 reyes. Ya vimos que son 7 cabezas que tiene la bestia. Son esos 7 reyes. 5 de ellos han caído, 5 de ellos han muerto. Uno es y el otro aún no ha venido. Miremos, es muy importante. Yo les digo, todo está aquí relacionado entre el 6º y 7º rey. De ahí no sale nada. Ahí está lo que es la marca, el nombre y el número de esa bestia. Ahí está todo. Y todo eso tiene que ver con la Roma papal, con el Vaticano. Bien, entonces dice, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces ya sabemos que esos 7 reyes son las 7 cabezas que tiene la bestia, y se refiere a los 7 papas, a partir de Pío XI hasta Benedicto XVI. Yo les he dicho a ustedes, y vuelvo y se los manifiesto, en este momentico, en la actualidad, tenemos 2 papas. Para el mundo esto es normal. Para el mundo esto es normal que tengamos 2 papas. Pero no es así. ¿Por qué? Porque él es un papa emérito. Es un papa rey. Y es el último rey apocalíptico. Y el otro es un papa activo, pero él no es rey. Entonces, miremos nosotros que... pero eso no es normal. Lo que no sabe la humanidad es que de uno de esos 2 sale el falso profeta. Y eso lo vamos a ver. Si nosotros miramos, por ejemplo, en Apocalipsis 17:11, dice, la bestia, aquí ya nos habla de una bestia, ya nos comienza a hablar nuevamente de la bestia, que es ese principado, que era, que vivió y que no es. Quiere decir que, lo que yo les decía, los demonios, para poder existir, vivir aquí en la tierra, tienen que andar en un cuerpo de un ser humano. Entonces ya sabemos nosotros, dice así, dice la palabra, que era, vivió, pero que no es, ya no está, porque la persona en que él anduvo, esa persona, ese ser humano, ya murió. Y nosotros sabemos, como dice en Hebreos 9:27, que está escrito para los hombres que mueran una vez y después el juicio. El que se fue, ya no vuelve más. Entonces, ¿por qué? Porque ese va a ser el engaño de Satanás. Ahora se lo puedo mostrar. Entonces, era y no es. También es el 8º y está entre los 7. Quiere que esa bestia, ese principado, anduvo en ese 6º rey. Él anduvo allí. Cuando ese 6º rey murió, entonces, ¿qué pasó? Él bajó a los infiernos. Entonces, miremos lo que pasa aquí en Apocalipsis, por ejemplo, 17:8. Miremos lo que dice. Es muy importante esta parte. Dice, la bestia que has visto, que vivió, que era y no es, está para subir del abismo e ir a la destrucción. Esa bestia, ese principado que anduvo en ese 6º rey, está para subir del abismo. ¿Por qué? Porque ya esto se terminó. Entonces, cuando él suba del abismo, ¿qué va a pasar?
va a entrar en ese cuerpo muerto que está allí en el Vaticano, del sexto rey. Y allí es cuando Satanás, y no reprenda, porque ya no está el Espíritu de Dios, Espíritu Santo aquí, porque mientras esté la iglesia aquí y esté el Espíritu Santo, Satanás no podrá hacer absolutamente nada, no podrá manifestarse ese hombre de pecado, la bestia, no podrá absolutamente nada. Ya esto está prácticamente terminando y nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo esto suceda, ya la iglesia de Jesús ha sido arrebatada, ya no está aquí, entonces el que va a hacerle creer, Satanás le va a hacer creer a la humanidad de que ese sexto rey ha resucitado. ¿Y cuál es ese sexto rey? Pues es Juan Pablo II. Es Juan Pablo II. Él está allí en el Vaticano, está momificado, pero está totalmente como si estuviera vivo. Entonces él va a entrar allí y ellos van a hacer creer que ha resucitado. Y si nosotros miramos, por ejemplo, entonces esa es la gran mentira de Satanás, porque él siempre ha sido mentiroso, es el padre de la mentira. Así lo dice en su palabra Juan 8:44, en él nunca se ha hallado verdad. Entonces ya sabemos que esa bestia va a entrar en ese cuerpo muerto y va a hacer creer que es que ha resucitado. Bien, entonces miremos que entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, que lo que estamos buscando es la marca y el número. Para completar la marca tenemos que encontrar el número y tenemos que encontrar el nombre. Entonces nosotros ya sabemos que ese principado entrará en ese cuerpo muerto y hará creer que ha resucitado. Entonces la bestia se llamará Juan Pablo II. Nos falta es encontrar el número. Sabemos que ya tenemos dos para completar la marca. Nos falta el número. La bestia, el que se va a sentar en ese trono, es un papa, pero es un papa que ya está muerto. Entonces allí está ese principado que dice Dios en su palabra, escrito está en Apocalipsis 13:2, parte de parte final, que el dragón le dio su poder y su trono y toda su autoridad. Entonces Satanás es el que está detrás de todo esto, porque todo esto es espiritual y todo esto que tiene que ver es con la adoración, porque el que no adore esa bestia le van a decapitar. Bueno, entonces ya sabemos que la bestia se llama Juan Pablo II. Ahora vamos a ver la marca. ¿Dónde está la marca? La marca está en la tiara papal. La tiara papal es la mitra de 3 coronas que ellos tienen. Esa mitra, esa tiara no la usó Juan Pablo II, ni este tampoco la ha usado. Entonces la usaba apenas hasta el quinto rey. Bueno, entonces, ¿quién es el quinto rey? El quinto rey fue Juan Pablo I. Él sí la usó, hasta él se usó la tiara papal. Ya nadie más la ha usado, pero está allí. Y allí es donde vamos a encontrar el número de la bestia. Miremos que todo está allí, eso no es nada difícil, todo eso ha sido revelado. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se hacen llamar Vicario Filii Deus. Vicario Filii Deus es el nombre del obispo, digamos, porque es que el Papa es el obispo central o general de Roma. Entonces él se ha de llamar Vicario Filii Deus, que quiere decir hijo de Dios en la tierra. Ahora, ese nombre está en la tiara papal. ¿Por qué? Porque es que está en latín, porque es que el latín es el idioma el original de Roma. Lo que pasa es que ya es una lengua muerta, pero ese idioma, el latín, en sus letras es un valor numérico, y esas palabras, Vicario Filii Deus, están en la tiara papal. Vicarius Christi también está en la tiara papal. Son 2 nombres que están en la tiara papal, que es la mitra de 3 coronas que tienen ellos. Entonces está allí. Y si ustedes suman los nombres de Vicario Filii Deus y Vicarius Christi, suman en latín, porque están en latín. Allí en esa tiara papal están en latín. Da el 666. Entonces ya sabemos dónde está el número, el nombre que conforma la marca. La marca la conforma el nombre, que es Juan Pablo II, y el número está allí, donde usted lo quiera ver, Vicario Filii Deus o Vicarius Christi, que está allí en la tiara papal y que sumándolos nos da 666. El que no tenga ese número o no tenga el nombre de Juan Pablo II,
o la marca que conforma todas esas cosas, entonces no podrá comprar ni vender. Entonces ya sabemos todo esto es que se va a sentar allí en ese templo, es el Papa, pero no es el Papa, es el principado. Ese principado es una potestad. Es un principado que tiene la vigilancia sobre todas las naciones. Satanás tiene todo su ejército totalmente bien conformado, lo tiene por principados, por potestades, por gobernadores, por huestes espirituales de maldad. Entonces es un principado el que va a gobernar todo esto. Entonces ya sabemos que la marca la conforma el nombre, que es Juan Pablo II, y el número es el 666 que está allí, que dice Vicario Filii Deus o dice Vicarius Christi, que está en la tierra papal, en la mitra de 3 coronas. Bien, cualquier comentario acerca de este tema, la marca de la bestia, la tercera parte, todo esto lo encuentran ustedes en mi página, allí lo encuentran, allí encuentran todo esto porque están en una serie. Entonces ustedes van a encontrar allí, por ejemplo, el 374, el 375 y 376, que son las tres partes. Entonces ya sabemos, cualquier comentario acerca de esto, háganlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Te he hablado de un expositor de la palabra de Dios y teólogo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá a usted, donde quiera que se encuentre. Amén.